Hola, bienvenido. Vamos a practicar pronunciación esta tarde. Haremos la pronunciación de 15 palabras de las 3000 palabras más importantes del inglés. Estas 3000 palabras salen de la lista del diccionario Oxford y todas las palabras están relacionadas a days of the week, días de la semana. Pero también veremos palabras que nos ayudarán a hablar acerca de facts about him or her. Palabras útiles para hablar de información general acerca de un hombre o una mujer, de una tercera persona, en el presente simple. En cada diapositiva verás la traducción al español de la palabra, la escritura en inglés de la palabra y la pronunciación en inglés de cada palabra, presentada la pronunciación con símbolos fonéticos. Utilizaremos los símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster. ¿Pero qué son los símbolos fonéticos? Los símbolos fonéticos son la escritura de la pronunciación. Sirven para leer la pronunciación de las palabras. Por eso es que es útil aprender a leer símbolos fonéticos. La primera palabra, lunes. Se escribe con 6 letras, pero se pronuncia con solo 5 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La fuerza de voz va en la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, aunque se escribe con una O, la pronunciación es con schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. En la segunda sílaba, tienes una A y una Y, ¿verdad? Esas dos letras están representadas por el sonido de una A con un sombrero. ¿Cómo pronuncias la A con el sombrero? A. ¿Cómo dices lunes en inglés? Monday. Monday. La fuerza de voz en la primera sílaba. Martes. Escribes la palabra con 7 letras y la pronuncias con 5 sonidos o con 6 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. Puedes pronunciar esta palabra con 5 sonidos y decir Tuesday. Tuesday, con una U larga, la U con 2 puntitos, U larga. O también puedes poner una Y o el sonido de una I antes de la U. Entonces serían 6 sonidos. ¿Y cómo pronunciarías la palabra? Tuesday. La segunda sílaba tiene la pronunciación de la A con el sombrero, que se pronuncia A. Entonces, aunque la escritura es con S, la pronunciación es con Z. La tercera palabra se escribe con 9 letras y se pronuncia con 6 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. La vocal en la primera sílaba es la E. Y también, aunque se escribe con una S, se pronuncia con una Z. Otra vez, en la segunda sílaba, tienes la A con el sombrero, que se pronuncia A. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Wednesday. Wednesday. Se escribe con S, pero la pronunciación va con Z. La D no suena en esta palabra. Jueves. Se escribe con 8 letras y pronuncias la palabra con 6 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La primera sílaba lleva la fuerza de voz contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, aunque la escritura es con una U, la pronunciación no es con una U, es con schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. En la segunda sílaba, otra vez tienes la A con el sombrero, que se pronuncia A. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Thursday. Thursday. Otra vez, la escritura es con S, pero la pronunciación con Z. Viernes. Se escribe con 6 letras, pero se pronuncia con 5 sonidos. Divides la palabra en 2 sonidos, contando de izquierda a derecha. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera sílaba, contando de izquierda a derecha, perdón. Se escribe con una I, pero la pronunciación es con la I con el sombrero. ¿Cómo pronuncias la I con el sombrero? I. Y en la segunda sílaba tienes la A con el sombrero. ¿Cómo pronuncias la A con el sombrero? A. La pronunciación de la palabra es entonces Friday. Friday. Palabra 6, sábado. Se escribe con 8 letras y pronuncias la palabra con 7 sonidos. Divides la palabra en 3 sílabas. La fuerza de voz va en la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. ¿Cuál es la vocal que tienes en la primera sílaba? La A, que se ríe. Para ello tienes que sonreír y tirar los labios hacia atrás, hacia las orejas. A. En la segunda sílaba
aunque tienes una U en la escritura, en la pronunciación tienes el sonido de la schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Y en la última sílaba tienes la vocal de la A con el sombrero. ¿Cómo pronuncias la A con el sombrero? Ey. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Saturday. Saturday. Palabra 7, domingo. Se escribe con 6 letras y pronuncias la palabra con 5 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas, la que lleva la fuerza de voz es la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. En la escritura va una U en la primera sílaba, pero en la pronunciación tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. En la segunda sílaba otra vez tienes la A con el sombrero, ey. ¿Cómo pronuncias la palabra? Sunday. Sunday. Palabra número 8, cada. Como para decir cada día, cada lunes, cada domingo. Se escribe con 5 letras y pronuncias la palabra con 4 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba tienes una E. En la segunda sílaba tienes la E con el sombrero. ¿Cómo pronuncias la E con el sombrero? I. Esa es una I larga. La pronunciación de la palabra every. Every. Palabra número 9, noche. Como cuando dices cada noche o por la noche. Se escribe con 5 letras, pronuncias la palabra con 3 sonidos. En la escritura tienes una I, en la pronunciación no tienes una I, tienes la I con el sombrero. ¿Cómo pronuncias la I con el sombrero? I. ¿Cómo pronuncias la palabra? Night. Night. Palabra número 10, mes, cada mes. Escribes la palabra con 5 letras. Pronuncias la palabra con 4 sonidos. Solo tiene una sílaba. La información que ves en paréntesis, según el diccionario Merriam-Webster, no necesitas pronunciarla, por eso es que solo tiene 4 sonidos. La T y la H final es un solo sonido. ¿Cómo pronuncias la palabra? Month. Se escribe con O, pero la pronunciación es con schwa, la vocal que no es ni A, ni E, ni O, neutra. Month. Palabra número 11 es un auxiliar, o también puede ser un verbo que significa hacer. Entonces esta palabra te sirve o como auxiliar para construir preguntas, o también en negaciones, o como un verbo que significa hacer. Tiene 4 letras. Tiene 3 sonidos. Se escribe con O y E, pero la pronunciación es con solo una vocal. Schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncia la palabra? Does. Does. Acaba en S en la escritura, pero en la pronunciación acaba en Z. Palabra número 12, el auxiliar que acabamos de ver hace unos segundos, pero ahora en forma negativa, para las oraciones negativas. Escribes este auxiliar antes de un verbo y lo escribes con 6 letras, pero lo pronuncias con 5 sonidos. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Doesn't. Doesn't. No le pongas 2 sílabas, ¿ok? Doesn't. De nuevo se escribe con O y con E. La pronunciación es solo con una vocal, schwa. Se escribe con S, la pronunciación es con Z. Palabra número 13, venir, pero acá el verbo está conjugado, por eso acaba en una S, entonces viene, para decir ella viene, él viene, de una familia grande, por ejemplo. Escribes la palabra viene, o el verbo venir conjugado a la tercera persona en singular, con 5 letras. Acaba en S la pronunciación, la escritura, perdón, pero la pronunciación acaba en Z y solo tiene 4 sonidos. En la primera sílaba o la primera vocal en la escritura es la letra O, pero en la pronunciación no va una O, tienes una schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncias la palabra? Comes, comes. Esta información te va a servir bastante porque al conjugar verbos, algunos verbos van a terminar en S, pero la pronunciación va a ser con Z. En este caso la pronunciación es con Z al final porque la letra anterior, la consonante anterior es una M. En clase conmigo aprenderás un poco más al respecto. En este caso, el verbo original acaba en una K y le sigue la S
pero la pronunciación no es con Z, como en el caso anterior. En este caso, la pronunciación es con S al final. Este es el verbo trabajar, está conjugado a la tercera persona, como para decir él trabaja, ella trabaja, por eso está acabando en una S. No es plural. Se escribe con 5 letras, lo pronuncias con 5 sonidos. En la escritura tienes una O, en la pronunciación tienes una schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Le escribes con una S al final para decir él trabaja, ella trabaja, y la pronunciación también es con una S al final. ¿Cómo pronuncias esta palabra? Works, works. Ver, como ver televisión, conjugado a la tercera persona, él ve. Escribes la palabra o ella ve con 7 letras y la pronuncias con 5 sonidos. En este caso sí necesitas 2 sílabas. En la primera sílaba la escritura es con una A, la pronunciación también es con una A fuerte. Y en la conclusión tienes ES, pero en la pronunciación tienes schwa Z. ¿Ok? La primera sílaba es la que lleva la fuerza de voz, contando de izquierda a derecha. ¿Cómo pronuncias la palabra? Watches, watches. Todas estas palabras te servirán para hablar acerca de información general de una tercera persona. Si quieres más información con un cuadro comparativo entre los símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster y los símbolos fonéticos del diccionario Oxford, puedes adquirir el workbook por medio de uno de los links que están en la descripción. Encontrarás símbolos fonéticos tomados del alfabeto fonético internacional, o AFI, o si no por las siglas en inglés IPA, International Phonetic Alphabet. También puedes tomar un quiz, hay una descripción, hay un link en la descripción, puedes hallar más información acerca de las clases de inglés que doy o información acerca del material virtual que uso en las clases. Visita mi página web, mi blog, mi canal de YouTube, dale like si te gustó este video, sígueme en TikTok, Facebook e Instagram.